Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. ¿Quieres tener un invierno cálido? Nudis te lo pone fácil. Ven a nuestra exposición de chimeneas y estufas de pellet y te sorprenderás. La mayor exposición de Ellín y comarca de chimeneas de leña de todos los modelos y medidas. Estufas de pellet de última generación, limpias, cómodas y elegantes. Una solución para cada necesidad. Además, en Nudis disponemos de un personal especializado que te asesorará de la chimenea ideal para tu hogar. Creamos ambientes cálidos. Visítanos en carretera de Jaén 27 y en Hilario Tomás sin número, detrás de Lidl, Ellín. Nudis, mejorando por ti. Nudis te ofrece de lunes a viernes los desayunos de Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Muy buenos días, saludos cordiales. Comienzan aquí los desayunos de Solo Radio a través de la sintonía del 90.6 en la banda de frecuencia modulada desde Ellín y para ti allá donde te encuentres, bien a través del 90.6 en la banda de frecuencia modulada. También, por supuesto, nuestro saludo cordial a todos aquellos que nos seguís a través de internet en ellinsoloradio.com, a través de nuestra aplicación para que nos escuches en tu móvil, en la tablet, en cualquier dispositivo. Y también, por supuesto, pues agradecer a todos, como es habitual cada mañana, que nos prestéis vuestros oídos. Cada mañana, porque son 39 minutos los que pasan de las 8 de la tarde, de la mañana, pero también, por supuesto, tenemos en cuenta que este programa se emite en diferido a partir de las 2, por lo tanto también buenas tardes si es en esa ocasión cuando nos estáis escuchando. Saludo cordial de José Aurelio Martínez, gracias por estar ahí y vamos, como es habitual, los martes a hablar con nuestros representantes políticos. Comenzábamos la semana echando un vistazo a todo lo ocurrido en el mundo del deporte, el deporte llinero protagonista en los desayunos en la edición del lunes, y los martes pues ya saben que contamos con la representación de nuestros políticos aquí en los estudios de Solo Radio. Voy a pasar a saludarles porque queremos aprovechar mucho el tiempo del que disponemos. Recordarán que el pasado martes no tuvimos programa, puesto que tanto ellos como nosotros andábamos celebrando el Día de la Constitución y ese martes no tuvimos programa, con lo cual tenemos que aprovechar mucho el tiempo en el día de hoy. Saludamos, como digo, a nuestros invitados por parte de Ciudadanos. Mario Mora, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido a la sintonía de Solo Radio. Por parte de Izquierda Unida, ganemos José Manuel Díaz, muy buenos días. Muy buenos días. Que por cierto has cambiado de sitio hoy. Sí, hoy me han puesto aquí, me han dejado apartado. Nos hemos cambiado. Ha cambiado de bancada. Sí. Se ha puesto justo enfrente. Esto no quiere decir nada, ¿no? No, esto no. Ha sido casualidad. Sí. Saludamos también a Amador Casado por parte del Partido Popular. Buenos días. Muy buenos días. Y está con nosotros también Julián Martínez. Julián Martínez es concejal de Obras y Servicios, Medio Ambiente, Agricultura y Agua. Julián, buenos días. Hola, buenos días, José Luis, ¿qué tal? Bueno, yo no sé, para comenzar el programa, si queréis que hagamos un poquito referencia precisamente a la celebración del pasado martes, que no tuvimos el programa, porque, como decía, celebrando estábamos el Día de la Constitución, bueno, pues un día que ha dado mucho de sí, entre unas cosas y otras, con las celebraciones más o menos protocolarias y otras celebraciones que no han sido tan protocolarias ni tampoco estábamos acostumbrados, ¿no? A que, bueno, pues el Día de la Constitución se convirtiera en lo que está siendo la política a nivel nacional últimamente, ¿no? En noticias que, bueno, pues varían mucho, ¿no? Respecto a años anteriores. No sé qué valoración podéis o queréis hacer de ese Día de la Constitución. Y así, si queréis, pues con ello rompemos el hielo esta mañana. ¿Por dónde empezamos? Echamos a suertes. Mario. Venga. Pues bueno, yo por ejemplo, por mi parte, el Día de la Constitución pues lo celebré tranquilamente en casa, con la niña. Pues en Ellín la verdad es que no es habitual celebrarlo de una forma específica, como si es a nivel territorial, regional o nacional.
Pero sí, bien es cierto que, sobre todo en los últimos años, estamos viendo cómo esta idea de la Constitución, o por ejemplo, días más significativos en el calendario de nuestro país, como por ejemplo el 12 de octubre, días de un determinado calado, pues se están convirtiendo más en reivindicaciones de ciertos sectores políticos o ciertos sectores de la sociedad, que en una festividad en sí, en una celebración como por ejemplo el Día de la Constitución, un día en el que unánimemente pues todos los grupos políticos, todos los ciudadanos deberíamos congratularnos por una Constitución que tenemos a día de hoy, que además es una Constitución muy buena, muy democrática y que es un valor para todos los ciudadanos. Y bueno, pues vemos como a través de los medios, a través de ese circo que crean, ciertas personas de ciertos partidos políticos, pues crean ese ambiente de crispación, como digo, en días muy señalados del calendario, como el Día de la Constitución, en el que se deberían aparcar pues esas reivindicaciones que se deben de hacer en otros estamentos, como por ejemplo el Congreso de los Diputados, y no manifestando pues ese malestar o ese sentir a nivel personal y a nivel político, que como digo pues viene siendo la tónica ya de los últimos años, de crear en esos días tan señalados en el que todas las cámaras apuntan a un lugar determinado, pues a crear ese ambiente de crispación que yo creo que no nos beneficia a nadie. Bueno, pues la verdad es que coincido bastante lo que dice Mario. El Día de la Constitución yo creo que es un día importante de celebrar. La Constitución en España ya se ha consolidado, gracias a Dios, y creo que se hizo una transición de una dictadura de una manera ejemplar, y que esa Constitución nos ha llevado, incluso a esos que protestan y que están en contra de ella, a ser lo que somos hoy, y que gracias a esa Constitución ellos pueden protestar y pueden hacer, yo diría, el ridículo, pero bueno, cada uno pensará de una manera, y es precisamente eso, como decía, gracias a esa Constitución por lo que ellos se pueden manifestar libremente y expresar sus opiniones. Yo creo que no hay que darle más protagonismo, que es lo que ellos quieren, tener ese protagonismo precisamente en esas fechas señaladas, y debemos celebrar la Constitución. Y en cuanto a un tema que está muy manido últimamente, de si hay que reformar o no reformar la Constitución, pues creo que estaremos todos de acuerdo que es un tema delicado y que si se puede reformar, ¿por qué no? Pero siempre que haya un consenso grande y para temas que sean importantes y en los que haya un calado importante, no para asuntos, pues, por ejemplo, pues los independentismos, que son los que están llamando la atención estos días y quieren modificar la Constitución en su beneficio propio, no pensando en el beneficio general de todos. A ver, un poco en la tónica de mis compañeros. Vamos a ver, la Constitución, a pesar de que por aquí otros compañeros se me ha tachado de anticonstitucionalista en otros programas y todo eso, una cosa que llevo aquí un poco. ¿Le han tachado de eso aquí? Sí, ¿En este programa? Veladamente. Ah, ¿sí? Sí. No me he fijado yo. Sí. No, es que los que sí que somos constitucionalistas cosas así. No, pero en fin, yo sí que voy un poco en la tónica de mis compañeros a la hora de alegrarme de tener una Constitución democrática y considerar que sí, en efecto, una celebración nacional no es el día más apropiado para llevar a cabo ciertas reivindicaciones, además de una forma que a mí personalmente tampoco es que me parezca particularmente útil, como podría ser lo que tenemos en mente, que ciertos ayuntamientos independentistas decidieran abrir sus puertas, ¿no? Y sí que es cierto que aunque por parte de Izquierda Unida siempre se han defendido ciertas modificaciones constitucionales, somos los primeros en alegrarnos de tener una Constitución. A ver, en efecto, y es la que nos da cabida, pues, bien decía Amador, para poder pedir esas modificaciones siempre de forma democrática y siempre a través de consenso. Así que, no, tampoco es que esté muy de acuerdo en que se montara un circo mediático aprovechando precisamente eso, unos focos que van a estar puestos de esos días sobre determinadas personas.
¿no? Por lo demás, vuelvo a repetir un poco lo que ya dijimos con lo de la camiseta republicana. Le estamos dando demasiado bombo, ¿no? Al fin y al cabo, eso es una estrategia publicitaria y, en efecto, como estrategia publicitaria les ha servido muy bien, porque aquí estamos a unos cuantos cientos de kilómetros hablando de ellos. Así que las reivindicaciones y las modificaciones hay que hacerlas por los cauces democráticos y en las instituciones pertinentes. Y sí, en efecto, si creen que se debe modificar algo, reivindicarlo y pedirlo. Pero siempre, lo dicho, hay una serie de cauces apropiados para ello y siempre de forma lo más democrática posible, por supuesto, porque al fin y al cabo el fin de la Constitución era ese, garantizar la democracia. Julián. Pues es que comparto plenamente lo que se ha dicho en la mesa, pero yo, claro, diría que aún más que esto es una cuestión ya pues de que nuestra Constitución ya va siendo mayor y no se ve con cercanía lo que supuso aquel gran paso, como comentaba Amador, de lo que suponía venir de una dictadura, estar en una época de transición, pero aprobar unas normas o unas reglas de funcionamiento que precisamente a esos que tanto alzan la voz en contra de ella le están permitiendo precisamente eso, es decir, no llegan a hacer ese análisis de valor de ver lo importante que fue para ellos, para toda la sociedad en general, pues el que se aprobara una Constitución que muchos años después pues todavía está vigente y lo seguirá estando. Obviamente es necesario, sin lugar a dudas, el hacer ciertas modificaciones, pero es que el trabajo que se hizo ya tuvo narices que aquella gente que se juntaron allí, que se encerraron, que se enclaustraron con ideas políticas muy, muy diferentes y que fuesen capaces de llegar al consenso, yo creo que lo que hicieron fue darnos una lección moral de que la sociedad está por encima de todos los intereses de cualquier partido, y eso es algo que posiblemente hoy es lo que se está olvidando, sobre todo, pues sí, es verdad que a lo mejor con esos partidos más radicales, pero que entiendo que su único objetivo es sacar un rendimiento o un rédito propio, particular, con alzar la voz en contra de algo que es utópico, que no les va a servir de nada, pero que sí que lógicamente quieren sacar el provecho que en principio será el arrastrar a la gente, pero obviamente también el de la representatividad que puedan obtener en ciertos estamentos. Y por lo tanto, bueno, pues yo creo que sí que es de alabar el que se sigan haciendo esos actos de reconocimiento de esa Carta Magna que se elaboró por aquel entonces, y que lógicamente pues tendremos que ir pensando en esas modificaciones que también son necesarias, aunque bueno, es como todo en la vida, o sea, es decir, hay muchas leyes que todavía son mucho más anteriores que la Constitución, siguen estando vigentes con ciertas modificaciones en su articulado. Por lo mismo tendrá que ocurrir aquí para adaptarse, para modernizarse a lo que hay, pero que tendrá que seguir existiendo, si Dios quiere, también pues para muchos años más. Yo creo que un poco a la sociedad también lo que nos está llamando la atención, porque ver que exista un determinado partido o dos que tengan sus reivindicaciones, lo hagan constar, que sepa todo el mundo, ¿no? Bueno, pues su ideología y por dónde van sus pensamientos, hasta cierto punto sería lógico y normal en un país democrático, ¿no? Pero es que estas situaciones se dan incluso pues en partidos y en instituciones gobernadas por esos partidos, ¿no? Que es lo que llama la atención, ¿no? Hoy veíamos, por ejemplo, pues imágenes en los informativos nacionales en televisión creo que eran de la CAP, bueno, pues rompiendo fotografías del rey, tal. Entonces, claro, estás pidiendo desde instituciones públicas respeto a esa institución y estás perdiéndolo a otras instituciones del país, ¿no? Entonces, ¿qué fuerza tienes luego para pedir a tus ciudadanos que respeten los mandatos de un ayuntamiento, por ejemplo, si haces esto cara al resto de la sociedad, ¿no? Es un poco lo que puede llegar a llamar la atención, ¿no? Porque, bueno, pues formas de pensar habrá pues tantas como ciudadanos, ¿no? O incluso si son capaces de aunarlas en un partido político, pues perfecto, ¿no? Como decís, hay cauces para cambiar lo que haya que cambiar, que seguramente habrá que cambiar mucho de nuestra Constitución, porque, en fin, pasan los años y pasan también las formas de ser de la sociedad, ¿no? Pero claro, como digo, llegan desde las propias instituciones, ¿no? De esos cargos públicos que hemos elegido nosotros y que les estamos pagando, dicho así claramente, ¿no? De hecho, eso sería, digamos, el axioma concretamente de esta situación a la que hemos llegado. Vamos, como bien decía Julián, la Carta Magna ya tiene tiempo, ya no la vemos, no se ve igual la generación actual que hace una o dos generaciones cuando se fundó. Pero lo que está claro es que la imagen que se crea directamente de esas instituciones, como por ejemplo lo que comentabas en el día de la Diada de Cataluña, de esas personas quemando y rompiendo fotos del rey,
esa pérdida de respeto es precisamente lo que tú enfrentas a esa Constitución, que precisamente te ha dado el derecho y la libertad para que te manifiestes y expreses tus opiniones, pero si a la vez quieres que se te respete ese derecho, por ejemplo, de manifestación, tienes que tener en cuenta que también debes respetar otros derechos. En este caso, concretamente, los diputados de la CUP, creo que fue ayer o anteayer, pedían la dimisión del consejero del Interior de la Generalitat de Cataluña, así como la detención de los Mossos d'Esquadra que habían realizado las detenciones de estos señores. Y claro, no sabes qué pensar, te echas las manos a la cabeza, porque esta gente, que además está en unos estamentos oficiales, como es el Gobierno de Cataluña, ¿cómo pueden solicitar dimisiones o detenciones a unas personas que no han hecho ni más ni menos que cumplir la ley? En este caso, cumplir unos mandatos judiciales, y en este caso, si tú te acoges al derecho de manifestación como especifica la Constitución, no puedes pedir que se aplique la ley cuando tú mismo te la estás saltando. Entonces, coincidiendo contigo, el problema que tenemos concretamente hoy en ese sentido es que tú tienes una pajita en tu ojo que la estoy viendo, pero no quiero mirarme la mía, y a lo mejor es más grande que la tuya. Y eso es lo que llama la atención, sobre todo porque lo tenemos ahí mismo, no está en la calle, o sea, lo tenemos en los propios estamentos del gobierno, como en este caso por diputados, por senadores, miembros del Congreso, que realizan esas mismas reivindicaciones, y, coincidiendo con lo que comentaba Pepe, no son los cauces a seguir. Estamos en tiempo de tertulia y ya podéis ir tomando. Sí, bueno, hemos hecho ahí una valoración general y habéis tomado toda la palabra. Tertulia pura y dura. Repito lo que he dicho antes, hacen el ridículo. Porque se están saltando la ley, se creen que están por encima de esa ley, que sus ideas son superiores a los demás, y que por eso ellos tienen derecho a saltarse la ley y pedir que se cumpla con los demás. Es una cosa, porque decía, de locos, y hacen el ridículo, y lo único que se puede decir es que se cumpla la ley, y que si ellos quieren hacer algún cambio, pues que tienen unos cauces legales para intentarlo, pero no pensar que están por encima de la ley y actuar como si con ellos no fuera la cosa. Tú cumples la ley, pero yo me la salto a la torera. Aquello de hacer lo que yo diga, pero no lo que yo haga, ¿no? Pero tal vez lo que ellos están defendiendo es que ellos no tuvieron participación en la redacción de aquella Constitución que se elaboró, pero es que hubo una persona de Cataluña representando a Cataluña, yo creo que era, vamos, más que elocuente. Miquel Roca fue uno de los participantes de la elaboración de aquella Constitución, y estaba representado el sector catalán. Lo que pasa es que, voy a decirlo, a ver cómo lo digo para que se entienda bien, nos ha ido bien a todos, y lo que aspiran es a más, y lo que aspiran es a una vez que han conseguido unos objetivos, el intentar tener esa representatividad, pues, ¿por qué no decirlo?, esos recursos económicos que siempre han prevalecido sobre aquellas regiones y demás, y considerarse que están por encima de la media de cualquier otro español. Y digo de cualquier otro español porque, bueno, pues siempre hemos oído esos comentarios jocosos de que Cataluña es un país y el resto es España, por decirlo de alguna manera. Yo creo que no caben esos sentimientos para cualquier persona que estemos en ciertas latitudes, ¿no? Pero para ellos sí que está arraigando, y lo problemático que tal vez está teniendo, que tiene un respaldo social detrás, que sé que les da. Es cierto que lo que no hemos hecho tal vez los demás ha sido vender nuestra moto allí en el territorio, o sea, decir, y hacerles ver de verdad lo que supone el que hayan podido tener una Constitución que les haya permitido participar no iba a decir al mismo nivel, pero es que es una equivocación, porque un diputado catalán pues vale como 5 diputados castellano-manchegos, que ya tiene guasa la cosa, ¿no? Sí. O sea, es decir, es que esa prevalencia que ha existido siempre, pues yo también quiero que se corrija en la Constitución y que me den igual de posibilidad de representatividad a mí como castellano-manchego que a cualquier catalán. Y lógicamente, pues son muchas cosas. Lo que pasa es que nosotros igual tenemos una asunción de la concepción del Estado, de las normas de bienestar, de las reglas de funcionamiento diferentes a las que ellos pueden tener, obviamente incitados pues, por ciertas personas que están al frente de determinados partidos radicales o extremistas, por decirlo de alguna manera, que lo único que pretenden, no tengo la menor duda, es sacar un rendimiento personal para esa dirección que están llevando a cabo. Porque, sin lugar a dudas, cuando ellos se miren el ombligo,
y a la vuelta de 4 días verán que cualquiera de sus iniciativas que tienen pueden ser reivindicadas y no van a durar tantos años como está durando la Constitución, y por lo tanto, bueno, pues se hacen pues huidas hacia adelante que no van a ir a ningún sitio y que eso supone, bueno, pues un perjuicio, además que con la facilidad que se transmiten hoy todas las noticias que salen, pues que es muy llamativo y muy alarmante, ¿no? ¿Por qué no decirlo en el resto del Estado? Pero bueno, yo tengo la confianza de que seguiremos hablando muchos años más, que tal vez sí que es cierto, vuelvo a repetir, que tengamos que modernizar esa Constitución que tenemos para atender aspectos que cuando se elaboró pues no existían simplemente, y que nos haga un poquito más iguales en el sentido en el que lo he dicho anteriormente, de que todos realmente podamos tener el mismo ámbito de participación y la misma proporcionalidad de esa participación. Yo creo incluso que no es que no hayamos vendido nosotros bien nuestra moto, como has dicho, sino que desde el nacionalismo que ha gobernado, por ejemplo, en Cataluña o en el País Vasco, ha utilizado que estaba gobernando las instituciones públicas para desde la escuela ir inculcándole a los niños un sentimiento inventado de nación, porque es una tergiversación de la historia pura y dura, ni más ni menos, y desde pequeñitos en el colegio ya se les ha inculcado un odio hacia el español, somos catalanes, no quieren que seamos catalanes. Sí, la maquinaria propagandística no ha parado, o sea, y eso está ahí, o sea, y se puede ver y se puede... yo creo, vamos, yo tengo familia que vive allí y me cuentan cada cosa que es que dice, por eso en el colegio, y te quedas que dices, no doy crédito. Desde sacar a los niños al patio a manifestarse porque hay un señor en Madrid que no quiere que hablemos catalán. Eso se le dice a los niños de 5 años en Cataluña, y se les saca al patio a manifestarse porque hay un señor en Madrid que no quiere que hablen catalán. O sea, si ya desde pequeñito le estás inculcando eso, le estás haciendo eso en el colegio, pues claro, el chaval cuando tenga 12 o 14 años, pues ¿qué va a tener? Pues un sentimiento de que él es catalán y que desde el resto de España se quiere ir contra él y se quiere... Claro. Cuando es realmente falso, porque desde el resto de España ni se quiere ir contra los catalanes, al revés, les quiere todo el mundo y todos queremos que Cataluña siga siendo España porque tenemos lazos familiares, históricos y de todo tipo con Cataluña, y que siempre ha sido así, y no queremos que se separen, pero no por ningún interés económico ni ningún tipo, sino porque sí, porque los queremos, porque queremos que sigan siendo españoles, y es lo que ellos están intentando desde el gobierno nacionalistas inculcar a esos niños, de que es todo lo contrario, que no se les quiere, que no se les... y eso es una maquinaria que es difícil de parar. Sí, además el problema del adoctrinamiento viene de lejos, ¿eh? En Cataluña viene muy de lejos, porque sí, a mí me pasa lo mismo, yo tengo mucha gente allí. Y claro, es que desde muy pequeños se les inculca ese odio, ese sentimiento hacia el Estado español, hacia el Reino de España. Es una cosa bastante absurda cuando luego realmente tú ves a los propios miembros del gobierno de nacionalistas que hablan del Reino de Cataluña y del país catalán y de la independencia. Y claro, los oyes y no puedes evitar cierto sarcasmo cuando les escuchas decir que queremos pues un Ministerio de Economía, queremos tener la propia hacienda pública, nuestra sanidad, pero al Estado español, señores, denos dinero, que necesitamos dinero, no os lo vamos a devolver, pero denos dinero. Denos dinero. Yo creo que, sin decirlo, pues se ha definido perfectamente. Yo creo que todas esas acciones van dirigidas única y exclusivamente a la obtención de más recursos económicos. Correcto. Y hasta ahora siempre han servido como moneda de cambio las presiones que se han realizado, pero bueno, pues llega un momento en el que no es suficiente para ellos, la gente les adelanta porque han visto que esa es la vía de lucha que seguían, sin tener más justificación ni más miramientos a futuro, y al final, bueno, pues estoy convencido de que el único objetivo que había detrás de esto es conseguir pues más independencia económica que política, o sea, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, eso es que sale fuera del contexto de lo que, para mí, de lo que es de la Constitución, sí. Porque no tiene sentido ninguno el que te permite una serie de cosas que tal vez seguramente no se puedan cumplir todos los artículos y todos los derechos y deberes que establece la Constitución, pero que en el trasfondo es más económico que de cualquier otra índole. Sí, además aquí estamos hablando de Constitución y concretamente de gobiernos nacionalistas y demás, y se nos olvida comentar un aspecto muy importante, y es que nuestra propia Constitución, y esto sí que es un artículo que yo no considero que esté obsoleto en absoluto, está hecha con aparte, como decíamos antes, para garantizar una democracia que en aquella época era emergente, también para reconocer algo que durante la dictadura estaba completamente dejado, era la pluralidad de nuestra nación. Es decir, ya estamos partiendo de la base de que somos muchas comunidades con
diferencias culturales entre nosotros, no nos engañemos, pero somos capaces de vivir todos juntos. Otra cosa, vamos a ver, desde Izquierda Unida siempre se ha defendido una postura federalista, ¿no? Eso tampoco es nada nuevo, pero precisamente eso es un reconocimiento a la pluralidad y no hay que confundir con los separatismos. Y lo dicho, y siempre teniendo en cuenta de que somos un país con muchas culturas, con muchas personas distintas. No vamos a ver. Decís que en estas latitudes ciertas actitudes no se entienden. De hecho, somos gente somos muchas personas aquí, pero que somos capaces de vivir juntos. Perdóname que te interrumpa, José. De todas formas, en la Unión Europea se reconoce concretamente a España como la nación con más pluralidad y individualismo de las autonomías, o sea, de toda la Unión Europea. Entonces quiero decir con ello que respetando completamente tu opinión del federalismo, que España, la nación concretamente, disfruta en este caso las autonomías, las comunidades autónomas, de una casi total independencia a día de hoy, y como digo, reconocido por la Unión Europea. Sí, por supuesto. Vamos a ver, sí, aquí el debate nos lleva. Yo me acuerdo de mi época de estudiante que además un profesor de filosofía del derecho decía que en efecto ya estábamos funcionando, estamos hablando de años atrás, ya estábamos funcionando como un Estado federal más que como un Estado central, ¿vale? Pero el problema que tenemos aquí son las denominaciones, ¿no? Que otra cosa que se ha puesto mucho en duda en los últimos tiempos. Autonomía sí, autonomía no, pero bueno, el funcionamiento, por supuesto, la Unión Europea no lo ha reconocido porque nuestro funcionamiento es muy federal. Sí. Bueno, teníamos que hablar un poquito, ¿no?, de ese día de la Constitución, ya que no tuvimos programa, pero hay temas importantes locales. Recuerda a nuestros oyentes que si quieren participar, lo pueden hacer. El correo electrónico participaallin@soloradio.es, y si prefieren entrar en directo a través del teléfono, pues ya saben que es el 967 30 53 21. Vamos a hablar de los datos del paro. Los conocíamos, como es habitual, al inicio del mes de diciembre, los datos registrados en el mes de noviembre. Con respecto al mes anterior, 57 personas han entrado en esas listas de desempleo. Así por encima les cuento, son datos que ya hemos dado a conocer, que el sector servicio ha sido el peor parado, con 156 personas más. Ha bajado en el resto, en construcción 21 personas, en empleo sin empleo anterior 18 menos, sector industria 3 personas menos en las listas de desempleo, y en el sector agrícola 57 personas son las que han encontrado trabajo. Unos datos que, bueno, pues vamos a escuchar cómo valoran nuestros invitados de hoy. Bueno, pues primero, lógicamente, decir que es un mal dato, pero bueno, que viene siendo habitual por el periodo, digamos, estacionario de noviembre, pero todo lo que sea bajar, solamente poner un 1 en las cifras de desempleo más al mes, ya es un mal dato, o sea, eso siempre hay que reconocerlo. Es cierto que concretamente habría que resaltar de forma interesante el dato de la construcción, de que haya aumentado el empleo en la construcción, pues ha sido concretamente un sector bastante vapuleado en los últimos años con el tema de la caída de las obras de la construcción de nuevos edificios, nuevas edificaciones. Y bueno, el sector agrícola pues es típico concretamente de esa estación, de las nuevas contrataciones, sobre todo en el sector de la recogida de la aceituna. Pero es cierto que la caída del sector servicios concretamente tan grande pues es llamativa, puesto que concretamente en los últimos 6 meses el sector servicios se había recuperado a nivel nacional, sobre todo en la zona de Mediterráneo, Murcia y Albacete, se había recuperado ampliamente y había registrado unas cifras pues que no se veían desde el 2008 o 2009. Pero esa caída es una caída importante en nuestra ciudad que se va a notar mucho. Es verdad que va a volver a recuperarse en este mes de diciembre, teniendo en cuenta, como digo, la estación en el que sobre todo se contrata para ese periodo navideño, sobre todo el pequeño comercio, pero es un mal dato, como digo, es un mal dato que tenemos que ver de por qué esa caída tan importante que ha tenido el sector servicio,
que no se debería haber dado, teniendo en cuenta que la situación concretamente a nivel nacional era la contraria y ha caído mucho. Pues sí, la verdad es que respaldar las palabras que dice Mario. Siempre que el paro aumente, aunque sea una sola persona, pues va a ser un mal dato, porque el objetivo de todos los que estamos en esta mesa seguramente es gobernar y que el paro sea cero. Eso es muy difícil, pero es el objetivo que tienen todos los gobiernos, tanto municipales, regionales como nacionales. Y la cuestión es aplicar políticas que tiendan a invertir esos datos. Desde luego, las políticas a nivel nacional que se están llevando a cabo esta última legislatura han dado su fruto. El paro ha ido bajando a nivel nacional a unos ritmos que no lo ha hecho ningún país de la Unión Europea, y eso creo que hay que seguir potenciándolo. Y en cuanto a estos datos a nivel local, pues evidentemente habría que preguntarse por qué, si en el sector servicios, como decía Mario, el paro ha ido disminuyendo y de manera importante, porque hemos tenido todos, además, la oportunidad de ver las noticias, que ha aumentado mucho tanto la ocupación turística, las ventas en restauración, hoteles, la venta de vehículos, etcétera, etcétera. El sector servicios está en auge, y parece que en nuestra ciudad pues habría que ver por qué no se produce esa misma tendencia. Uno de los dos. Bueno, yo obviamente nada puedes opinar en algo que es ajeno a lo mejor a la propia funcionalidad del ayuntamiento. Me refiero en concreto al tema del sector servicios. Seguro que tiene alguna explicación el por qué ocurren o por qué se dan de baja estas cifras, pero yo creo que Ellín, que se sustenta pues posiblemente hoy por hoy de una forma importante dentro del sector servicios, de los que más pesos tiene como actividad industrial, como motor de economía, debería de hacerse creo, y es una opinión modesta y muy particular, de cómo se está trabajando en el sector servicios y cómo se atiende a los ciudadanos. Y yo creo que se debería de dar una vuelta a la funcionalidad, al sistema en el que funciona y demás, para que fuese mucho más óptimo el desarrollo de este sector, de estas actividades que están englobadas dentro de este sector. Me refiero a aperturas de horarios diferentes, es decir, yo creo que no podemos tal vez tener los comercios abiertos en el mismo horario en el que están trabajando la gente, porque eso no le facilita de ninguna de las maneras el poder realizar pues diferentes compras para su día a día, y hacen pues que te vayas a otras zonas, a las que están abiertas. Me refiero a Albacete, me refiero a Murcia, porque tienen cercanía y buenas comunicaciones y demás. Pero fuera de eso, yo creo que es importante destacar el factor importantísimo de la construcción, de que parece ser que empieza a haber un repunte importante también ahí, y yo creo que el objetivo final, con independencia de que son 57 parados más en su conjunto dentro del municipio, es un mal dato, que no podemos estar nadie satisfecho con que ocurran estas cifras, pero que es importante, que lo que se tiene que poner en marcha también es el sector industrial en su conjunto. El agrícola va a estar siempre en esos niveles, siempre va a estar desarrollando. De hecho, yo me atrevo a decir que en los últimos 6, 7, 8, 10 años ha habido una evolución tremenda en cuanto a la reconversión que agrícolamente ha existido en nuestra comarca, y que bueno, pues va a ser una dinámica tendente a ir necesitando cada vez pues más mano de obra con las nuevas plantaciones que se están realizando, que hay de dos tipos: unas que llevan una sección, dijéramos, mecanizada, como son los cultivos de almendro que se están implantando en nuestra comarca principalmente, pero también en la provincia, y por otro lado pues la de frutas y hortalizas, que es la que realmente genera pues una cantidad de mano de obra tremenda, no solo dentro del campo del agricultor, sino también en las propias cooperativas o centros de transformación o manipulación de esos productos. Pero que en el conjunto, bueno, pues esperábamos que hubiera una caída no satisfactoria para nosotros, porque han sido 57 personas más que engloban ahí, pero que lógicamente los esfuerzos habían venido muy dados en todo el periodo del año, en todo el periodo de verano. Y bueno, pues yo quiero recordar que el ayuntamiento hizo una apuesta muy grande por el empleo, y hemos llegado a tener prácticamente, si no hemos sobrepasado, 500 personas trabajando dentro de los diferentes planes de empleo,
que lógicamente eran trabajadores que estaban en activo en el periodo en el que han estado, han tenido esa ocasión de estarlo, y que bueno, pues de alguna manera esa compensación ha existido también a la hora de, una vez que han terminado de trabajar, a la hora de poder buscar otras personas empleo. Por lo tanto, tenemos que valorar, no positivamente, pero sí, no sé cómo definirlo, consecuentemente estos datos, y esperemos que en un futuro se puedan revertir y la tendencia sea que todos los años el dato lleve el signo menos delante de la evolución del descenso del paro en nuestra comarca. José Manuel. Sí. Vamos a ver, estoy de acuerdo con lo que se ha comentado, que no hay forma posible de valorar esto positivamente. Son 57 personas más, ¿no? Es decir, nuestros esfuerzos en la corporación municipal, los de todos los partidos, son precisamente que ni siquiera esta caída de 57 personas pase desapercibida. Es decir, la tendencia tiene que revertirse por completo al alza. Tenemos que contar mes a mes cómo las listas del paro disminuyen, así de sencillo, y cualquier otra cosa no es asumible. Obviamente hay factores que no dependen del ayuntamiento directamente, como bien habéis dicho, ¿no? Y bueno, desde luego que siempre lo digo, ¿no? Nuestro trabajo está orientado precisamente teniendo en mente eso, que se descienda el número de desempleados, ¿no? Y estamos poniendo, bueno, yo creo que estamos sembrando ciertas semillas para procurar que esta tendencia revierta, ¿no? Por ejemplo, en los trabajos que se han llevado a cabo en cuestión de la venta de parcelas de polígono industrial, también campañas turísticas y demás. Es decir, nos estamos esforzando al máximo, pero claro, uno ve que un mes, por mucho que sea estacional y que haya acabado con fines de campaña y demás, y que ahora se espere que vuelva a descender el paro en el sector servicios debido a la campaña navideña, pero bueno, así lo que estaremos es posponiendo una cifra negativa para enero o febrero, ¿no? Cuando acabe la campaña navideña y se despida otra vez a la gente. Eso no es un empleo estable, desde luego. Así que no podemos quedarnos con una explicación como que es estacional, y que, bueno, sí, obviamente hay factores estacionales que influyen, ¿no? Pero debería ser su impacto lo más reducido posible. ¿Cómo está el trabajo? No sé, igual tenéis algún dato a otros niveles, incluso regionales o no sé si nacionales, bueno, pues eso, de gobierno, sindicatos, lo digo un poco por una nota de prensa, ¿no?, que nos llega de comisiones obreras, y además de datos y porcentajes a nivel regional y también los datos a nivel de la oficina de EGIN, la valoración que se hace en esta nota es la siguiente. Dice: a juicio de comisiones obreras, el mercado de trabajo en España no va por buen camino. El desempleo se reduce muy lentamente, aumenta de forma insoportable la desprotección de las personas desempleadas y crece la precariedad. Dice también esta nota, digo, dentro de lo que no son datos puros y duros, el sindicato lleva desde hace ya más de 5 años y medio reclamando de forma machacona a los distintos gobiernos la necesidad de garantizar unos ingresos mínimos para las personas que han agotado prestaciones y subsidios, que no tienen ningún tipo de ingresos en sus hogares. Es un poco, no sé, como descargar sobre los gobiernos, ¿no?, un poco lo que está ocurriendo, ¿no? O por lo menos es la sensación que nos da así a primera vista. Bueno, a ver, yo separando los dos temas, bueno, pues por una parte, a nivel nacional, el paro ha vuelto a subir. De hecho, lleva ya, creo que no sé si son 3 o 4 meses subiendo, y en total pues han subido en estos 3 o 4 meses unas 100.000 personas. Es un dato negativo, pero bien es cierto que hay que resaltar que tenemos una cifra que no es la que teníamos hace 3 o 4 años. O sea que el paro ha caído bastante en todo este tiempo. Como digo, pues es una cifra que hay que lamentar a nivel nacional, pero bueno, desde el gobierno nacional como desde los gobiernos regionales se está trabajando precisamente para eso. Todos los grupos políticos estamos en piña, concretamente con el tema del empleo, para seguir con el estado de bienestar.
Por otra parte, el tema de comisiones obreras, de la nota de prensa de los sindicatos, pues es como decir, bueno, lo comentábamos antes a micrófono cerrado contigo, José Aurelio, es como decir, estoy asomado a la ventana y veo que está lloviendo y digo, está lloviendo. O sea, es algo, es una obviedad que todos tenemos conocimiento, todos los ciudadanos sabemos que en este caso los ingresos económicos, en este caso de los sueldos mínimos, pues no son los más altos ni muchísimo menos de la Unión Europea, de que digamos en el sector de ayudas pues se ha avanzado mucho, pero aún así no es lo que todos desearíamos, y que hay muchos hogares en los que ni siquiera entra un sueldo digno para mantener una familia. Para eso trabajamos, o sea, trabajamos, y como digo, no solo desde nosotros, desde Ciudadanos, sino del Partido Socialista, Izquierda Unida, desde el Partido Popular, precisamente trabajamos para revertir esa situación, para crear un empleo estable, para crear un sueldo de verdad digno, un sueldo mínimo de verdad que merezca la pena llevar a casa, y precisamente para revertir esa situación de pobreza, tanto pobreza económica como energética en muchísimos hogares. Como digo, que es algo en lo que trabajamos todos. Yo entiendo que en este caso que los sindicatos pues tengan, digamos, su forma de pensar, pero es una forma que todos compartimos, que es obvio y que cualquier persona de la calle te lo va a decir. No solo te lo va a decir un político o un funcionario, cualquiera te va a decir que el sueldo está bajo y que hay que subirlo. Bueno, pues dando un dato más a esa nota de prensa, hay que decir que en el último año el número de familias sin ingresos ha disminuido, lo cual es un dato positivo. Sigue siendo negativo que haya familias que no tienen ningún ingreso al mes, eso es evidente, que es un dato negativo, pero estamos en una tendencia positiva, y creo que la mejor política social que se puede hacer son políticas que generen empleo, que esas personas encuentren un empleo, más que darles una subvención para que sigan viviendo, hacer políticas que lo que consigan es un empleo, y eso son las políticas que se están aplicando correctamente desde el Gobierno Nacional del Partido Popular, que están haciendo que el paro disminuya, y creo que hacia ahí deberíamos seguir, que generación de empleo, que es la mejor política social de todas, que la gente tenga un trabajo que le permita vivir dignamente, más que darle una subvención, que creo que la mayoría de ellos lo que querrían sería un trabajo, no una subvención, y creo que eso es donde hay que hacer hincapié, en las políticas que generen empleo, y si puede ser, claro, un empleo de calidad y estable, que es a lo que todo el mundo aspira. A ver, acabamos de decir, ¿vale?, que además Mario lo ha dicho, que en los últimos meses la tendencia nacional es que el paro suba en unas 100.000 personas. No es moco de pavo. Yo creo que sí, las políticas del PP de generación de empleo aquí están fallando un poco, ¿vale? Pero es que si nos referimos a otros datos, es que tenemos ya muy manido el argumento de está bajando el paro, está bajando el paro, está bajando el paro. El paro puede ser que esté bajando. Lo cierto es que el número de horas trabajadas no está subiendo. Es un dato curioso, ¿no? Y es del Instituto Nacional de Estadística. Así que está bajando el paro, pero a costa de precarizar brutalmente el empleo que hay. Así de sencillo. Que la gente quiere un trabajo más que una subvención. Sí, por supuesto, la gente quiere trabajar y quiere tener un salario digno y quiere tener un trabajo estable, un trabajo bien remunerado y poder básicamente llegar a fin de mes, ¿no? Y por supuesto disfrutar de un estado de bienestar, pero me parece a mí que las políticas del PP durante la pasada legislatura, y veremos lo que ocurre en esta, no iban encaminadas a garantizar el estado de bienestar. Pues yo creo que sí. Yo creo que no. Vale. Ahí no vamos a estar nunca de acuerdo, tú vas a pensar que no, yo voy a pensar que sí, y yo creo que bueno, pues cada uno tendrá su opinión y verá como lo que está pasando. Sí, por supuesto, lo que está pasando es lo que te digo, y lo que está pasando es que el empleo que se ha podido generar, a ser de todo menos estable, pues nos encontramos con que ahora en efecto llegamos a final de año 100.000 parados más, que no es moco de pavo, Amador. Pero es que estábamos en cifras de millones al año ya, más, y hemos frenado esas cifras, y que eso vaya en sentido contrario. Eso es un esfuerzo importante, que no es un esfuerzo de gobierno, es un esfuerzo de todos los españoles, eso hay que recalcarlo siempre. Es un esfuerzo de todos, sí, pero y te vuelvo a repetir, eso hay que reforzarlo. Los esfuerzos de gobierno han resultado en que en las estadísticas del paro hay menos, ¿vale?, pero en las estadísticas del Instituto Nacional no hay más horas trabajadas. ¿Cómo nos explicamos eso? Sencillo.
Bueno, yo, desde luego, como es obvio, aquí llega la confrontación, ¿no? de ideas políticas, está claro. Estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Pepe, o sea, es decir, yo quiero todavía incluso ahondar más. No hace tantos años yo había una palabra que conocía a un trabajador y que bueno, y que se consideraba incluso que era de los peor pagados, tal vez. ¿Os acordáis de los mileuristas? Sí, sí. Pues yo me gustaría saber hoy cuántos mileuristas hay trabajando y que se den por contentos, porque seguramente están la mayoría de ellos de ahí para abajo. Había una desprotección, Amador, y yo quiero pensar pues que tu partido a nivel nacional pues lo ha hecho a disgusto con la reforma laboral que planteó, que supuso pues facilidades de despido, el poder hacer contratos de 1 hora. Yo no hace mucho oía en televisión una chica que tenía en un mes pues como 70, 80 contratos, encadenando horas seguidas de trabajo. Eso no es seguridad laboral de ningún tipo. Luego también pues hay que ver cómo se cogen esos datos para contabilizar los desempleados de una manera u otra. Una persona que haya trabajado 1 hora en un mes ya no cuenta como desempleado en ese mes, pero obviamente no ha trabajado en el mes ni puede sustentar a su familia. Y claro, pues se han perdido muchos derechos laborales en esta última reforma laboral que hemos padecido por consecuencia de las políticas que el Partido Popular ha aplicado para, a su juicio, pues aplicar una solución coyuntural al país. Pero ahora estamos en otro tiempo y ahora se está trabajando en otra línea y yo creo que la situación política actual pues ha permitido, por ejemplo, que el Partido Socialista, pues para llegar a esos acuerdos de gobernabilidad que hoy por hoy existen a nivel nacional, pues ha conseguido que se suba pues un 7% el salario mínimo interprofesional para el próximo año, que es importantísimo para que las familias por lo menos empiecen a tener una mayor garantía, y se deberán de seguir dando pasos adelante para crear estabilidad real en el trabajo de las personas que están en edad laboral en nuestro país, pero que lógicamente bien no se ha hecho. Que hayan sido circunstancias, que cada uno ha determinado que ha tenido que ser obligatorio, pero eso ya cada uno que valore como tenga que valorar la acción de cada político, de cada partido político ha realizado en su contexto, pero que lógicamente es difícil entender que esto es así. Que posiblemente estamos en una dinámica en la que tienen que venir tiempos mejores y que empiece a prosperar la economía de nuestro país, pues ojalá, todo nos servirá, pero va a ser muy difícil recuperar. Y lógicamente esa es la valoración que yo entiendo que hacen, porque leyendo la nota yo no veía una dirección diferente a lo que es el gobierno central en esa queja que se practicaba, y que no es una opinión de un sindicato exclusivamente, que es, yo creo que la opinión generalizada tanto de sindicatos como de profesionales y trabajadores que pueden haber en este país. Yo lo que creo que es injusto es achacar a la reforma laboral del PP la precarización de los contratos y que se trabaje por horas y por días. Perdona, déjame que termine. Eso se ha ido produciendo desde hace más de 20 años. A mí, siendo un estudiante, tenía 20 años, ya me ofrecían contrato de trabajo de 3 horas, de 1 día, de 2 días. Eso ha existido siempre. Y no puedes achacárselo ahora a la reforma del Partido Popular, porque gobernando el Partido Socialista, que era Felipe González quien gobernaba, fue cuando se introdujeron en España las empresas de trabajo temporal que hasta entonces no existían. Y fue entonces, con un gobierno socialista, cuando se instauró en España ese tipo de contrato y ese tipo de empresas. O sea que estamos hablando ya hace más de 20-25 años, y achacarse eso ahora a la reforma del Partido Popular me parece totalmente injusto. Y falta la verdad. No, falta la verdad no es. Y bueno, yo en cualquier caso, yo he dado la opinión que he dado, y bueno, la gente es la que puede opinar de cómo le iban con Felipe González y cómo le ha ido en estos últimos 4 años de gobierno del Partido Popular. Yo creo que es una evidencia más que razonable lo que se ha dicho, y que no nos hemos inventado nadie nada. Bueno, yo creo que voy a intentar hacer, como se suele decir, de mediador, en este caso de centrista, pero yo creo que en este caso achacar el tema el tema del desempleo y digamos de los sueldos bajos y demás a un partido concreto o los despidos, yo creo que es injusto. Las cosas hay que decirlas así, porque yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto. Yo abrí un negocio en la época de Zapatero y no me fue bien, no tuve ayudas del gobierno central, en este caso de ningún tipo, tuve que cerrar por la situación económica, pero no achaco concretamente en este caso, digamos, que fuera por una mala gestión del gobierno nacional que yo tuviera que cerrar un negocio. Simplemente pues la cosa no funcionaba bien, no iba bien, tuve que cerrar.
Pero en este caso hay una cosa que no se ha dicho en esta mesa y es algo que han obviado y eso hay que decirlo todos los gobiernos, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, y es que España se sustenta en su gran mayoría por las pymes, el pequeño y mediano comercio. O sea, hablamos de un sector servicio, un sector, en este caso, que ha estado muy, muy maltratado y muy machacado a lo largo de los años. Es cierto que en este caso la persona que emplea en este caso este negocio pues quiere lógicamente una situación estable, quiere un sueldo digno y eso es lo que yo creo que todos aquí perseguimos, pero en este caso el pequeño empresario que ha decidido apostar por poner un nuevo negocio, por poner digamos todo su capital todo respaldarse por en este caso hipotecas, familia y demás. Ese ha sido el verdadero problema en este caso a nivel nacional, digamos a mi parecer, porque son realmente el motor de la economía española y vivimos ahora una época, yo veo en ese sentido muy esperanzadora, teniendo en cuenta concretamente además, sí Julián, yo también lo digo, muy esperanzadora porque tenemos que tener una época de acuerdos, en este caso lógicamente por los acuerdos que hay de gobernabilidad, y yo voy a destacar, porque ya que hemos hablado un poquito de partidismo, voy a destacar una reforma que lanzaba Ciudadanos y que de hecho va en el acuerdo de gobernabilidad con el Partido Popular, y es concretamente las ayudas que se va a dar a las pymes, a los autónomos para iniciar las empresas, que es concretamente lo que más le cuesta a un empresario, que es sobre todo pues que no ha abierto la tienda y ya ha tenido que realizar 1001 pagos. En este caso pues no va a ser así con ese acuerdo, que parece ser además que el Partido Socialista respalda ampliamente, de que empiecen a pagar digamos esos recibos de autónomo que muchas veces pues asfixian al inicio de esa andadura empresarial, hasta que esa persona no tenga de verdad ingresos que además le garanticen un sueldo aparte del negocio y que pueda permitir que esa empresa, esa tienda, ese comercio pues vaya adelante y no tener que estar asfixiado todos los meses hasta que su negocio de verdad está en pleno funcionamiento. ¿Alguna impresión más o hablamos de presupuestos? ¿Cómo? No vamos a decir, ahí sí no vamos a pelear entonces. Porque estáis en pleno debate de presupuestos, ¿no? Alcanzando ya puntos en común, estamos terminando el año, con lo cual hay que ir ya dando forma para darlos a conocer, comentarnos un poquito en qué momento nos encontramos con los presupuestos. Pues ahí nos has pillado un poquito, porque yo creo que ninguno de nosotros estamos en la Comisión de Economía, que es donde se discute el tema de los presupuestos. Yo sí estoy. Entonces Julián es el único que a lo mejor sabe algo más que los demás. Bueno, pero supongo que estáis al día también con vuestros compañeros, ¿no? Hablaréis de ello, supongo. Es un tema importantísimo en la ciudad, ¿no? El presupuesto del ayuntamiento. Supongo que más o menos al día estáis. Julián, sí, pero yo voy a quitar un poquito de hierro, y es que es rutinario, es que realmente y por desgracia me atrevería a decir, en el Ayuntamiento de Ellín pues los recursos económicos son cortos y ello hace que pues que los determinados capítulos que atiende el presupuesto pues tengan una connotación especial. Digo esto porque el capítulo 1, que es el que recoge temas de personal, absorbe una cantidad muy grande del presupuesto ordinario del ayuntamiento para que todo pueda pues trabajar, discurrir el trabajo cotidiano, y luego lo que queda es lo que se puede administrar de alguna manera pues para hacer ciertas mejoras e inversiones en el municipio. También es cierto que estando como estamos dentro de ese plan de ajuste, pues hace que tengas unas limitaciones también en cuanto a presupuestar o hacer adquisiciones, incorporaciones laborales y demás que te connotan mucho la dinámica de funcionamiento. Esto es algo que no solo vive el Partido Socialista en este momento, sino que también pues ha vivido el Partido Popular sin lugar a dudas anteriormente. Y a partir de ahí, pues se hace un análisis de las necesidades urgentes, de cuál es la dinámica de trabajo, de qué aspectos nuevos hay que tener en cuenta para poder trabajar y optimizar los recursos al máximo posible, y ahí se van haciendo ese posicionamiento de dinero, de cantidades en los diferentes apartados o capítulos que componen esos presupuestos. A partir de ahí, pues yo imagino que empezará el debate de que me parece poco aquí o me parece mucho allí, pero es que hay realidades. Por ejemplo, yo voy a hablar de la parte que me toca a mí gestionar.
pues hasta el año pasado la cantidad destinada a la realización de gestión adecuada de los residuos que generamos desde el ayuntamiento en los trabajos de la brigadilla de obra y servicios de jardines, pues tenían una connotación, una consideración económica pequeña, por decirlo de alguna manera, que se tuvo que ver incrementada de forma importante porque la gestión debe ser la correcta y se está haciendo a través de la planta de reciclaje que hay autorizada a tal efecto. Pues claro, eso supone que este año la partida ya se sabe más o menos lo que ha supuesto y tiene un incremento con respecto al año anterior. Pero es que es necesario para poder hacer el trabajo de forma ordenada, correcta y además legal, como es de entender. También tenemos un aspecto nuevo como es los próximos trabajos del Grupo de Desarrollo Rural de la comarca, en los que se tiene que dotar pues con una partida económica, entiendo que suficiente para poder hacer inversiones en el ámbito de nuestro municipio, en nuestras pedanías, para que mejoremos las condiciones de habitabilidad de ellos, y que ese dinero que se pone, que es una cantidad pues, que puede ser pequeña, pues viene reforzado con un 80% del resto del dinero que se pone a través de los programas de desarrollo rural. Es decir, ese es el día a día, ¿sí? y es intentar pues adaptar la economía de que se puede disponer en el ayuntamiento pues a la optimización mejor de los recursos y a la atención prioritaria de las cosas que nos han venido demandando los ciudadanos, pues con las peticiones que bien a nivel particular o a través de las diferentes asociaciones, agrupaciones vecinales y demás, pues nos están realizando. Y a partir de ahí, pues vuelvo a repetir, es entrar al debate y demás. Yo creo que desde este equipo de gobierno se atenderá perfectamente las peticiones que se puedan realizar, no solo como ciudadanos o asociaciones, sino también como grupos políticos, y cualquier aportación que se haga de petición pues se estudiará para ver si tiene cabida dentro de la elaboración de esos presupuestos, y que bueno, está previsto que en breve en breve, este mismo mes, pues puedan ir a pleno para ver si son aprobados por el ayuntamiento, por el equipo de gobierno, por el consistorio, por los concejales o no. Sí, es verdad que el ayuntamiento tiene poco margen de maniobra en cuanto al tema presupuestario, porque viene marcado por esa gran deuda que tiene que afrontar, y ese plan de ajuste al que debe de ajustarse, como valga la redundancia, ¿no? para cumplir con esos objetivos y cumplir con la ley. Si bien es cierto que el año más duro en ese sentido fue el año 2015, fue el año en que la mayor carga en devolución de préstamos e intereses debía asumir este consistorio, y a partir de ese 2015 pues se van amortizando créditos, préstamos, y se va haciendo un poco más liviana esa carga que tiene que soportar en cuanto a esa deuda del ayuntamiento. Un poco más liviana, que no quiere decir que la situación sea para tirar cohetes, como decía Julián. Y dentro de eso, pues evidentemente luego cada concejal quiere para sus concejalías pues, unos recursos lo más cuantiosos posibles para poder hacer frente a todos esos proyectos que uno tiene en la cabeza y todas esas cosas que quiere realizar. Pero, como decía, son habas contadas y muy poco el margen que hay para maniobrar, por desgracia. Y esperemos que si las cosas se siguen haciendo bien y las diferentes legislaturas, los diferentes gobiernos siguen trabajando seriamente y haciendo bien las cosas, pues llegará un momento en que el ayuntamiento pueda ya liberarse de ese plan de ajuste y tener más margen de maniobra, tener más opciones a hacer inversiones y a hacer cosas que todos seguramente tendremos en mente y que son necesarias y que hasta ahora no se han podido hacer. Ya que entendemos en vuestras palabras que poco debate va a haber, ¿no? Si, que no hay en el pleno se verá, en el pleno se verá. Mucho más de movimiento tampoco hay, ¿no? Teniendo en cuenta ese capítulo 1, que es el de personal, parece ser que, o es la sensación que nos dais, que hay poco para todo lo demás, con lo cual... bueno, pues acuerdos puntuales supongo en algunos casos. Sí, a ver, si realmente lo iba a comentar yo, ya lo has comentado tú, concretamente tenemos el problema existente que lo comentaba Julián Amador de la deuda que tenemos y el plan de ajuste al que, valga redundancia, hay que ajustarnos para cumplimiento de la ley, pero luego tenemos la otra, digamos, pequeña problemática. No pequeña, precisamente iba a decir, de que tenemos el apartado 1, el apartado de personal, que es un apartado que debemos cumplir, volviendo al tema anterior del empleo, de los sueldos y demás, puesto que hay también una amplia partida presupuestaria concretamente que va destinada al apartado 1, al pago de sueldos del personal, en este caso municipal. Y pues claro, tenemos que hacer, digamos, un poco de malabares para poder cuadrar en otros apartados, y es complicado porque tenemos un margen de maniobra muy cortito, muy justito, que esperemos que vayamos recuperando con el paso del tiempo, que yo espero y deseo que así sea, por el bien
de todos los ciudadanos del municipio de Ellín. Pero ahora mismo pues lo tenemos difícil. A nosotros nos gustaría poder anunciar a bombo y platillo a todos los grupos políticos, a todo el ayuntamiento, la construcción de nuevas obras financiadas por el ayuntamiento de Ellín, pero en este caso no es así. No tenemos ese margen, ese poderío económico ahora como si lo tienen otros ayuntamientos en nuestro país. Y nosotros pues dependemos, en este caso, pues de otros. Dependemos de la Diputación de Albacete, de la Junta de Comunidades, del Gobierno Nacional, del FEDER, y es complicado. Ahora mismo nos cuesta mucho movernos precisamente por eso, porque tenemos los pantalones muy atados. Y bueno, es verdad que luego pues en el pleno se verá y seguramente pues habrán ciertos apartados en los que tendremos algo de debate, pero aún así es verdad, y con eso coincido con los compañeros de la mesa, de que tenemos un margen de maniobra muy corto y a veces se te parte el corazón realmente cuando hablas con un ciudadano que te dice, oye, ¿y por qué no se hace esto? ¿Y por qué no se hace lo otro? Pues precisamente porque a veces tenemos las manos más atadas, sobre todo en el tema económico, de lo que nos gustaría a todos. Bueno, hoy vamos a terminar un poquito antes por motivos de programación. No sé si sobre los presupuestos José Manuel quiere añadir algo más. Sí, un poco en la sintonía con lo que se ha comentado. Es decir, son presupuestos que debido al poquísimo margen que tenemos no dan para mucho, ¿no? Pero bueno, en este caso, como Izquierda Unida, elevaremos alguna propuesta seguramente y bueno, pues a ver si, con la esperanza de que sea atendida. Lo dicho, aún contando con este poco margen de maniobra que tenemos, pero ¿Me permitís un Sí. apunte? sí. Es que claro, estamos hablando, parece mentira que los cuatro llevemos esta sintonía, ¿no? En un tema tan importante como el tema del presupuesto, y hablamos del margen que tenemos. Claro, la gente no sabe de qué estamos hablando seguramente, cuantificándolo económicamente. Y yo quiero dar ese dato. A ver. Quiero dar ese dato porque estamos hablando posiblemente de un entorno de 18 millones de euros aproximadamente de presupuesto, pero yo quiero recordar que en el ayuntamiento ha habido algunos años en los que el presupuesto ha sido en el entorno de los 30 y tantos, 40 millones de euros. O sea, es decir, lo mismo había que pagar salarios con 40 millones que con 18. El sobrante es el que queda para poder atender toda la demanda de trabajo que hay. Y esa es la importancia que tiene el que haya desarrollo industrial, desarrollo sostenible en nuestra comarca, de actividad económica, del sector servicios, para que, como lógicamente podemos entender, el ayuntamiento, a través de los impuestos que recauda como contribución, con el resto de impuestos que puede realizar, pues se pueda habilitar partidas importantes de dinero. Por lo tanto, esa es la peculiaridad que tiene. Hace no muchos años se disponía de prácticamente el doble de presupuesto y por lo tanto el doble, no el doble, sino un 75, un 80% de mayor capacidad de inversión que la que hoy en día, pues por desgracia, puede disponer el ayuntamiento. Yo dos pequeños apuntes. Breve. Uno, que esos presupuestos de 40 millones eran irreales y son los que nos han llevado a esta situación de hoy en día. Y dos, lo que decía de que si no estábamos informados por nuestros compañeros o si no habíamos todavía debatido, todavía no hemos tenido ninguna reunión con el equipo de gobierno y todavía el equipo de gobierno no nos ha presentado ni un solo dato acerca de esos presupuestos, con lo cual no sabemos nada y poco podemos decir de momento. ¿Agenda hay para esas reuniones y el pleno en el que van a estar presentados? Previamente a los plenos siempre hay una comisión de economía tal como está regulado en el ROF, en el Reglamento de Ordenación y Funcionamiento. Y bueno, pues se dan explicaciones, pero es que también yo quiero recordar, si no me falla la memoria, que el último punto de absolutamente todas las comisiones es ruegos y preguntas, en las que cualquier participante de esas comisiones puede hacer cualquier pregunta que se le venga en gana para que se le conteste, al igual que existen los plenos. Pero también quiero recordar que pocas aportaciones para la elaboración de los presupuestos ha realizado ningún otro partido político. Si no hay reuniones, no se puede hacer aportaciones. Pueden haber aportaciones vía mociones, vía documentación, a notas a la alcaldía y demás. O sea, decir que eso no es algo que nos estemos tampoco aquí ahora devanando la cabeza de que eso puede existir o no. Yo os voy a dejar unos minutitos para que pues nos habléis aquello que en alguna ocasión os he comentado, que los oyentes también quieren que tengáis vosotros vuestro tiempo con el fin que nos contéis un poquito en los que andáis trabajando, qué es lo que preocupa de forma especial a los diferentes grupos políticos en cuanto al funcionamiento de Ellín.
Y Julián, sí que me gustaría resaltar una información que comentábamos en el tiempo de noticias, y es esa reivindicación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a la Confederación Hidrográfica del Segura para que revise al alza la concesión de agua a la comunidad de regantes Rincón del Moro de Ellín. Además también que tenga más presencia Albacete en los mecanismos de gestión de la Confederación. ¿Cómo vemos? Supongo positivamente esto. Bueno, lógicamente muy positiva que la Junta esté haciendo ese tipo de reivindicaciones. No solo ha sido eso, quiero matizar. Esa es muy importante porque creemos que se cometió pues un atropello en cuanto se le dio la resolución definitiva para la inscripción de aguas en el catálogo de aguas de la Confederación de esa comunidad de regantes, porque venían utilizando en un entorno de 4.500 metros cúbicos por hectárea y año y se los dejaron en apenas 4.100. Parece que 400 metros cúbicos de agua no tiene importancia, pero en el volumen total de hectáreas es una cantidad muy importante que generaría mucha riqueza en la comarca por la generación de mano de obra, de empleo que lleva con ello. Había un listado muy grande de 2-3 folios de absolutamente todas las comunidades de regantes de nuestro municipio, que ya el año pasado, en septiembre, se le dio traslado a la Confederación Hidrográfica del Segura, pues reivindicando todas las cosas que cada una de esas comunidades nos habían transmitido, en este caso a la concejalía, y que se le pedía pues una actuación inmediata de esas obras que considerábamos que eran necesarias para atender y de modificaciones que habían en ciertos aspectos, como por ejemplo esta adjudicación de esos metros cúbicos de agua que entendemos que se debe producir. Y ese documento pues se le dio traslado también a la consejería para que hiciera pues la labor que en estos momentos ha realizado. Quiero decir que cuando el director provincial de Agricultura bajó a Murcia, pues llevaba todo ese listado de necesidades para nuestras comunidades de regantes y se lo plasmó allí al comisario. Y es cierto que hay una cosa pues que entendíamos muy importantísima, y es que a buen juicio del director provincial le pidió al comisario de aguas, a José Carlos, pues que se impusiera una oficina de la Confederación, una extensión de la Confederación en nuestra provincia. Nosotros entendemos que le correspondería establecerse en Ellín por la demarcación que compete y por el volumen de regantes que hay, y que haría pues muchísimo más fácil la gestión de todos los agricultores que en materia de agua tuvieran que realizar una gestión de cara a la Confederación, no tener que estar desplazándose constantemente a Murcia a cualquier trámite que quisieran realizar o consulta técnica que quisieran realizar con los técnicos de la Confederación. Y bueno, pues esperemos que den frutos. Estamos en un impasse en el que el Ministerio de Agricultura, el recién formado Ministerio de Agricultura, tiene que decidir si mantiene a las personas que están al frente de la Confederación o no, puesto que son entes que dependen exclusivamente del Ministerio de Medio Ambiente, y una vez que haya un equipo de gobierno nuevo o el mismo que existe en la actualidad, pues tendrán capacidad de maniobra para ver si se ven refrendadas las solicitudes que hacemos o no. Nosotros entendemos que siempre ha habido un trato en cierto modo discriminatorio, y no en cierto modo, realmente discriminatorio con nuestro municipio o con nuestra comarca, con nuestra demarcación, en este caso de lo que es la Confederación Hidrográfica del Segura, la cuenca del Segura. Yo creo que hoy en prensa pues sale también una reivindicación muy importante de los regantes de la zona, en la que se ha visto cómo, pues a juicio de todos ha habido una manipulación burda con la declaración de sobreexplotación de los acuíferos de la zona, dejando libres pues una zona en concreto que es donde casualmente pues se instalan los pozos de sequía, y eso hace que puedan llevarse agua de nuestra comarca. Y pues yo creo que el tiempo de atropellos ha terminado y que la reivindicación está encima de la mesa para luchar por lo que creemos tenemos, no más, pero el mismo derecho que aguas abajo de lo que es Ellín y su comarca. La verdad que cuando hablamos de nuestros campos, de agricultura, de regadío, nos deja con la boca abierta, ¿no? Se nota que lo vive muy, muy de cerca todo esto, ¿no? Y que sabe muy bien de lo que está hablando. Es auténtica pasión, efectivamente. Bueno, pues sobre este asunto, si queréis hacer algún comentario, y si no, contarnos un poquito, ¿no? En qué estáis ya en esta recta final del año, pues intentando consolidar los esfuerzos de vuestros diferentes grupos. Bueno, pues yo en primer lugar voy a respaldar las palabras de Julián, que además a mí también me gusta mucho oírle, porque ya que es experto además en la materia, siempre cuando oyes a un experto a mí me gusta escuchar, porque se aprende mucho, y Julián pues ya es
es todo un centenario, como se suele decir con ello. Es cierto y hay que decirlo que la provincia de Albacete y sobre todo concretamente la comarca de Ellín ha estado muy vapuleada, vilipendiada y maltratada por los gobiernos, sobre todo por gobierno nacional, independientemente el color político. Ellín ha sido casi, digamos, una piedra en el zapato para los gobiernos cuando nos hemos quejado y manifestado como ya digo, como han sido gobiernos locales que se han enfrentado a gobiernos nacionales, tanto al Partido Socialista como Partido Popular, precisamente, incluso a sus propios partidos, precisamente con la materia de agua, puesto que Ellín, pues los campos de Ellín es una zona muy extensa que depende en gran parte de la agricultura. Tenemos además distintas denominaciones de origen, como es como el vino, el arroz, que además precisamente tenemos el arroz de la zona de las minas, que es denominación de origen de Calasparra, y con ello, claro, el agua toda pues se nos ha ido y claro, pues nuestros agricultores que dependen de ese agua, pues eso es una pena que se nos haya maltratado tanto a nivel de agua desde los gobiernos nacionales, independientemente, como digo, del color político. Luego, por otra parte, pues simplemente comentar que desde nuestro grupo municipal, desde Ciudadanos, pues estamos trabajando en varias mociones, en varias propuestas para la mejora de Ellín, de la cual pues tampoco quiero adelantar nada, que sean un poquito más, digamos, más de sorpresa. Y bueno, pues yo creo que igual que desde nosotros, desde cualquier otro grupo político de nuestra ciudad, pues estamos trabajando día a día por el bienestar del ciudadano en diferentes factores, en económico, empleo, en industria. Y como digo, estamos trabajando nosotros desde Ciudadanos, al igual que imagino que el resto de formaciones políticas, y que esperamos que todo ese trabajo que llevamos realizando en este año, iba a decir 2015, en este año 2016, y que seguiremos adelante en el próximo año, en 2017, pues pueda ver sus frutos con la mayor celeridad posible. Bueno, pues el tema del agua, la verdad es que es recurrente, que genere polémica, y lo que yo creo que todos deseamos es que algún día hablar de agua no signifique que polémica, sino todo lo contrario. Y creo que es el deseo de todos. Y en cuanto a de cara a fin de año, pues las cosas que vamos preparando de los grupos políticos, sin querer extenderme mucho, porque seguramente ellos harán una presentación en el día de hoy, pues desde Nuevas Generaciones del Partido Popular de Ellín se va a presentar hoy una campaña local de recogida de alimentos para beneficio de Cruz Roja en este caso, y bueno, pues un acto que de Nuevas Generaciones van a presentar en el día de hoy. Muy bien. Bueno, en este caso, la Concejalía de Comercio en estas fechas, como podréis comprender, tiene un ritmo frenético, preparando todos los... la campaña navideña que se nos viene. De hecho, no hay más que ver que ya tenemos la iluminación, está en marcha el concurso de escaparates y demás. Y bueno, lo dicho, ahora mismo es una época de muchísima actividad y en la que, pues tenemos que sacar adelante esta campaña, ¿no? Por otro lado, en cuanto a la noticia de la Confederación Hidrográfica del Segura, yo estoy de acuerdo con lo que se ha comentado. Es decir, nuestra provincia y nuestro municipio ha estado bastante denostado, y siempre que hablamos del agua estamos hablando de conflicto, ¿no? Y yo creo que estaría bien que pudiéramos revertir esta tónica y poder hablar de consenso, y que nuestros regantes pues ven cubiertas sus demandas. Y no, y sin hablar en detrimento de otras provincias, ¿no? Pero sin embargo de consenso, sí. Julián. Bueno, incidir más en lo mismo, es decir, siempre, por desgracia, el agua siempre ha sido motor de generación de conflictividad, no solo a nivel agrícola y no solo en nuestra comunidad o en nuestro municipio,
Yo quiero recordar, y siendo claro, pues muy alarmista a lo mejor en este sentido, pues que el problema israelo-palestino viene precisamente por el control del agua en los altos del Golán. O sea que lógicamente es un elemento que siempre ha sido de vital necesidad para todo el mundo, y que por lo tanto su control pues siempre ha sido el motivo de guerra, el que ha movido exacto a todas las sociedades para un lado y para el otro. Y en este caso, bueno, pues esperemos que la coherencia impere para que lógicamente haya un trato igualitario en la necesidad del uso y disfrute. Y luego, pues metidos en la harina de lo que es la función propia de la concejalía, que yo en mi concejalía, sobre todo de obra y servicios, es que está claro, por intentar que siga funcionando todo, pues con los altibajos que vamos teniendo, y coordinando los trabajos pues de mantenimiento y reparación de determinadas cosas que nos van surgiendo en el día a día. Yo creo que en estos días, pues lógicamente se juntan dos cuestiones importantes. Por un lado son las necesidades tal vez un poquito más amplias de trabajo, pero por otro lado también pues el derecho al disfrute de los días libres que le quedan a los trabajadores, que no lo han podido tener a lo largo del año, y que hace que la plantilla del ayuntamiento en este sentido pues sea un poquito más reducida. Por lo tanto, pues pedir paciencia en las cosas que no podamos llegar al nivel de satisfacción que todos consideran que deberíamos estar, y que bueno, pues que aprendemos de las cosas que nos van surgiendo, intentamos corregir determinados aspectos, y yo bueno, pues agradecer la actitud y el trabajo que se tiene desde los trabajadores del ayuntamiento para intentar bueno, pues atender todas las necesidades y demandas de los ciudadanos. ¿Va bien la calle Gracia? ¿Va al ritmo esperado? Bueno, ya me parecía raro que no saliera, ¿no? Ya me parecía raro que no saliera. Pero bueno, a nosotros nos gustaría que estuviera terminada. No es que estuviera a buen ritmo, sino que estuviera terminada. Será difícil, obviamente, que esté terminada a final de año. Será muy difícil, sino imposible, por ser realista. Pero claro, cuando se abre una obra, pues cuando has planificado, cuando has proyectado, cosa que no hacemos los políticos, que lo hacen los técnicos, obviamente, los trabajos, pues ves lo que hay por arriba, no sabes qué te vas a encontrar y demás, y a partir de ahí, bueno, pues son ya un nido de sorpresas lo que te puede seguir surgiendo por un lado y por otro. Que se está haciendo con un criterio técnico, con supervisión adecuada por parte de los técnicos oportunos del ayuntamiento, pues por supuesto, intentaremos que quede el mejor trabajo posible para que dure muchísimos años. Es importante que en este caso la calle Gracia es la que ha tenido la suerte, entre comillas, de poder, porque también le tocaba por la necesidad que tenía, y a partir de ahí, bueno, pues seguirá trabajando para que el año que viene pueda ser alguna otra calle del casco histórico, y poquito a poco pues se vaya recuperando esa necesaria revitalización que tiene que tener el conjunto histórico de nuestra ciudad, y bueno, pues todo el municipio. Ahí recientemente hemos aprobado en una mesa, esta semana pasada, en una mesa de contratación, pues el arreglo de otras 7 calles del municipio, para en algunos casos asfaltados y en otros casos parcheado de necesidades que encontramos en algunas calles. Pero poco a poco se va haciendo ese trabajo, y esperemos que los resultados pues sean esos satisfactorios para todo el mundo, que es muy difícil contentar a todo el mundo. Pues no sé si la próxima semana tenéis ya decidido qué compañero estará aquí. Amador, no sé si le toca venir la semana que viene. No, lo digo también un poco por felicitaros ya las fiestas, por si acaso. José Manuel sí seguramente estará el martes que viene, que ya sería 20, estaríamos ya ahí a las puertas de la Nochebuena y del día de Navidad, que por cierto este año cae en fin de semana, con lo cual tendremos el lunes también festivo, no el lunes día 1, el día 1 es domingo, no el día 2, sino el día 26, es festivo. Felices fiestas a los que no estéis con nosotros la semana que viene, así lo hago un poco en general. Igualmente. Y a los que estéis con nosotros, pues ya tendremos tiempo de incluso, pues no sé, hasta brindar un poco por el día de Navidad, ¿no? Estas Hombre, fechas si vas a traer polvorones, igual vengo. Sí, yo creo que no debe faltar el programa que viene. La verdad que este año vamos un poco relajados con esto de la decoración navideña y tal, que todavía no la hemos puesto. Normalmente otros años, ya incluso antes del puente ya lo tenemos todo puesto, pero este año vamos un poco a contrapié. Pues no la pongas hoy, que es martes y 13. Es verdad, martes y 13, sí. Es verdad. Bueno, gracias por haber estado con nosotros, y en fin, pues nos encontramos de nuevo el próximo martes. A vosotros. Un placer. Hasta luego.
Hasta aquí los desayunos en la edición correspondiente a esta jornada de martes 13, efectivamente, diciembre 2016. Gracias por la atención, gracias a nuestros invitados también por estar con nosotros. Buenos días si nos han escuchado en la emisión matinal y en directo, y si nos escuchan en la repetición, pues buenas tardes y desearles, por supuesto, que sigan disfrutando del resto de nuestra programación. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. ¿Quieres tener un invierno cálido? Nudis te lo pone fácil. Ven a nuestra exposición de chimeneas y estufas de pellet y te sorprenderás. La mayor exposición de Ellín y comarca de chimeneas de leña de todos los modelos y medidas. Estufas de pellet de última generación, limpias, cómodas y elegantes. Una solución para cada necesidad. Además, en Nudis disponemos de un personal especializado que te asesorará de la chimenea ideal para tu hogar. Creamos ambientes cálidos. Visítanos en carretera de Jaén 27 y en Hilario Tomás sin número, detrás de Lidl, Ellín. Nudis, mejorando por ti. Nudis te ha ofrecido los desayunos de Solo Radio. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.